En nuestros días y en varias regiones del estado, es común ver las vías del ferrocarril y encontrar avanzando sobre ellas un tren de carga de una longitud y tal cantidad de furgones que hacen jugar a nuestra mente al pensar qué es lo que transportan y cuál es el destino de esa carga. Hace 20 años, esos mismos rieles eran la base del medio de transporte más asequible para un sector importante de la sociedad mexicana. El único medio para llegar e ir a miles de poblaciones era el tren de pasajeros. El ferrocarril en Sonora llegó por el mar, ya que la línea se comenzó a construir en Punta de Arena, Guaymas, en mayo de 1880, y un año después, el Camino de Hierro uniría al puerto con Hermosillo. Posteriormente, la línea llegaría hasta la frontera. Fueron 118 años de servicio de transporte ininterrumpido con trenes que corrían desde Nogales y Mexicali hasta Guadalajara, para de ahí hacer conexión a la Ciudad de México. Trenes con servicios de carros dormitorio, comedor, primera y segunda clase estaban a disposición de miles de familias que no podían costear otro medio de transporte. Era cómodo y barato, pero poco puntual con el itinerario. Primero en manos de extranjeros, fue hasta 1937 cuando los ferrocarriles en México fueron nacionalizados bajo el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. En Sonora, la empresa Sudpacífico de México era la concesionaria operada por capital estadounidense. La empresa fundó talleres y estaciones desde Nogales hasta Guadalajara. Fue en abril de 1927 cuando un tren hizo el recorrido directo entre ambas ciudades, quedando finalizada la ruta del Pacífico. En 1995, el gobierno federal anuncia una reforma al artículo 28 de la Constitución mexicana, permitiendo con ello la inversión extranjera en la industria ferroviaria. En 1998 comienza a operar Ferrocarril Mexicano con la concesión de varias rutas, entre ellas la zona del Pacífico, suprimiendo el servicio pasajero en Sonora, excepto el tren Chihuahua-Pacífico, que es el único que brinda servicio regular y turístico entre Los Mochis, Sinaloa y Chihuahua. Jorge Arámbulo vive en Empalme, Sonora desde 1955, cuando su familia llegó con la idea de emigrar a los Estados Unidos, amparados bajo el programa Bracero, y comparte su experiencia como usuario del tren. Pues miren, por ejemplo, para uno que trabajaba así, buscaba la economía sobre todo, pues, ¿no? Porque había el otro tren que es el número 1 que iba para allá, pero era un poquito más caro. Y lo que yo llevaba no me lo permitían ahí en ese tren. Luego viajaba en el otro, en el de segunda. Pues. De allá para acá sí me daban la yuca, me venía en el de primera. Ya venía vacío y con billetes. El más adecuado era el de segunda, porque es que viajaba toda la gente humilde, pues, por la economía. Rafael Carrasco Escalante fue empleado del Ferrocarril del Pacífico por 19 años. Originario de Empalme, Sonora, afirma que fue testigo del día en el que se terminó Ferrocarriles Nacionales y fueron liquidados cientos de trabajadores, y recuerda las ventajas que como empleado de la empresa tenía en los trenes pasajeros. Yo lo manejé, yo nunca pagué, porque yo me manejaba por pase. Un pase especial que nos daban para subirnos al tren, que no nos cobraran. Pero en sí el tren ese, el burro que le decíamos nosotros, que el señor mencionó, era pues económico, donde no nos podíamos subir en los elegantes, en el 1 y en el 2, ¿no? Era, ¿no? Porque era puro de categoría, que puro, la mayor parte, pues. José Luis Islas Pacheco, director y fundador del Museo Ferrocarrilero de Empalme, señala que el tren de pasajeros era un detonador de economía, cultura y oportunidades para las poblaciones por donde pasaba. Para las nuevas generaciones el tren no significa mucho, pero para generaciones anteriores era parte de su forma de vida. A las presentes generaciones el tren ya no les dice mucho, y a muchos el tren ya no les dice absolutamente nada. Es decir, es una cierta comunidad, cierta edad, que identifica el valor del tren. Según el relato que comparte José Luis Islas Pacheco, después de la paralización y posterior cancelación de los trenes de pasajeros, los equipos de arrastre fueron almacenados. Algunos se conservaron, pero gran parte de los carros fueron directo a la chatarra, eliminando cualquier posibilidad en la continuidad del servicio. Ese día, febrero de 1998, nos despertamos con algo que nos sacudió en lo particular. Resulta que la vena principal está tapada, la arteria, por así decirlo, está tapada. Y aquí los expertos poco o nada quieren hacer, porque se les estaba afectando en todos los sentidos. Y lo más apropiado en ese momento, o la medida inmediata como una forma de presión, fue decir, vamos a detener el tren pasajeros.
Y el tren pasajero ahí está, no se mueve. Había que alimentar a toda la gente que estaba ahí arriba del tren y había que ofrecerles algún servicio de alguna forma. No podían permanecer más arriba del tren y poco a poco los fueron enviando a sus lugares de orígenes en lo que quedaba a la mano, que eran el servicio de autotransporte. Y a todos ellos había que alimentarlos. Y sí recuerdo que vinieron aquí a las tortas que están frente al museo y no sé qué cantidad de tortas se llevaron para poder atender esa demanda. Islas Pacheco consideró que es muy difícil la reactivación del servicio de trenes pasajeros en Sonora, ya que la empresa concesionaria del ferrocarril se concentra únicamente en el servicio de carga, el cual representa un negocio redituable. El tren pasajero llega un momento que para la empresa es un servicio social. Para la empresa de los ferrocarriles empieza ya a significar pérdida, por muchas cosas, por muchos vicios, por situaciones que se permitieron y que nadie hicieron poco por corregirlas en su momento y luego pues vemos lo que sucede. Hasta septiembre de 1997 existieron 2 servicios diarios de pasajeros en la ruta Pacífico, desde Nogales hasta México y también con la conexión Mexicali-Guadalajara. Ese mismo año, Ferrocarriles Nacionales de México informaba que los ingresos por concepto de pasajeros eran del 3%, mientras que el mantenimiento del servicio representaba la erogación del 17% del presupuesto. De aquel tren bala o tren el burro, quedan simplemente los recuerdos de una era que jamás volverá. La añoranza de esas amistades efímeras que se daban entre los pasajeros queda en la memoria de quienes protagonizaron el momento, de quienes fueron a despedir a su hijo, a su pareja, a sus amigos, en los andenes congestionados de viajeros, entre maletas y vendedores de alimentos que tenían pocos minutos para ofrecer sus productos a los viajeros. El tren no volverá, pero es responsabilidad preservar la memoria de una industria que hizo ciudades, forjó economías y puso a México en un lugar preponderante a nivel mundial. Para elimparcial.com, Daniel Ríos.